Vientos de cambio en la distribución mayorista. Cuando el joven Alberto Menéndez se incorpora a la empresa, comienza haciéndose cargo de la ruta que hasta ese momento había llevado Cookie y que comprendía los concejos de Avilés, Gozón y Pravia. Sin embargo, esta ruta no tenía clientes suficientes para cubrir todo el mes, además de tener que lidiar con una competencia muy fuerte. Cuando no estaban interesados en comprar, los clientes con mucha más experiencia del negocio que aquel jovencísimo vendedor preguntaban por el coste de un producto que acababan de comprar a un precio competitivo, y al decírselo, ellos sacaban la oferta de la competencia, que él no podía igualar, y lo desarmaban. Son técnicas que vas aprendiendo con el tiempo, pero al principio todo se hace muy cuesta arriba. Reconoce el actual director general. Todas las dificultades que iba encontrando en la ruta heredada llevaron a Menéndez a arriesgarse a abrir un mercado nuevo. Su padre terminaba la ruta en Cabaña Quinta, por lo que quedaba toda la zona alta del concejo de Aller sin explotar comercialmente. A comienzos de los años 80, todo el área que lindaba con la provincia de León era muy activa económicamente gracias sobre todo a dos factores. La mayoría de la población masculina trabajaba en la minería del carbón o tenía pensiones de la minería, y durante el invierno, la estación de esquí de San Isidro, que acababa de ampliarse con nuevos remontes, congregaba a muchísima gente, sobre todo juventud, dispuesta a gastar una buena parte del dinero de sus vacaciones en los bares y restaurantes de la zona. Además, todas las casas contaban con huerta para consumo doméstico y muchas de ellas también ganadería, lo que permitía cubrir la mayor parte de las necesidades alimenticias de la familia. El primer día de la nueva ruta fueron con él su padre y Ángel Castaño Pesquera, el chatín, y la primera nota del día fue en la cafetería Geiro, de Felechosa. Acostumbrado a lidiar con los tenderos de Avilés, Luanco o Pravia, Alberto Menéndez no podía dar crédito al pedido que le estaban haciendo. 300 cajas de ron Bacardí y 200 cajas de ginebra Larios. En total, 6.000 botellas de destilado en una sola operación, algo que hoy día sería completamente impensable. En aquellos años, los vendedores llevaban una comisión del 1% sobre las ventas, salvo en el turrón Carlos V, que al ser una exclusiva de la casa, la comisión era del 5%. Sin embargo, a raíz de aquella venta de alcohol tan descomunal, a la semana siguiente la dirección de la empresa bajó la comisión de Bacardí y Larios al 0,5%, y un mes más tarde, ninguno de los dos productos tenía ya comisión alguna, aunque su venta sí que contaba para el rapel a final de año. Poco tiempo más tarde, Alberto Menéndez amplió la ruta al comenzarla no en Felechosa, sino en Caborana, en la parte baja del valle, con clientes entre los comercios y bares que su padre no visitaba. Cada jornada comenzaba a las 8 de la mañana en el bar La Bolera y concluía en Felechosa, después de hacer alrededor de 60 visitas. Solo en Casomera, un pueblo que hoy no llega a los 150 habitantes, llegó a tener 6 clientes, y en Felechosa podía llegar a hacer 25 o 30 ventas en un solo día entre tiendas y negocios de hostelería. No obstante, alguna vez que otra surgían dificultades, como el día en que el dueño de la discoteca La Villar, de Felechosa, le pidió 5.000 cajas de ron Bacardí. Era el año 1985 y cada botella costaba 300 pesetas, el equivalente a 5,10 euros de la actualidad, si se tiene en cuenta la actualización de los precios. Y los vendedores podían moverse en un margen de 5 pesetas a la hora de negociar con los clientes. Al cliente, sin embargo, seguía pareciéndole caro un precio de 295 pesetas por botella, por lo que insistía Alberto para que llamara a la oficina y negociara una rebaja mayor. En aquellos años, y en un pueblo de montaña, no es que no hubiera teléfonos móviles, que evidentemente no existían, sino que ni siquiera todos los bares tenían teléfono. De hecho, en Felechosa solo había un teléfono público, el del bar El Caricós. Así que allí se dirigió Menéndez para llamar a Juan Rodríguez con la esperanza de poder rebajar el precio al cliente, pero la respuesta del jefe fue peor de lo que imaginaba. 298 pesetas por botella,
3 pesetas más de lo que él había ofrecido. Sin embargo, ese no fue el mayor disgusto, sino la cuenta del teléfono, 1000 pesetas de la época para no ganar absolutamente nada. Al poco tiempo, la reconversión industrial y la crisis de la minería, que llevó a la clausura de numerosos pozos, provocó el despoblamiento de aquella zona, y como consecuencia, el cierre de la mayoría de los negocios que representaban el grueso de la clientela de Alberto Menéndez. Animado tanto por su padre como por Gerardo y Juan Rodríguez, Alberto dirigió sus esfuerzos al área de Gozón y el centro de Áviles, donde con la experiencia adquirida en la cuenca del río Aller, fue consiguiendo clientes muy buenos. En cuanto a la oferta de productos, esta época supuso un aumento importante de las referencias. Así, cuando Alberto Menéndez entró en la empresa, únicamente vendía una marca de detergente, S, que era para lavar a mano, pero en 1987 ya contaba en el catálogo con el primer detergente Colón para lavadoras, que entonces vendía en bombos de 5 kilogramos. Otro cambio importante en los productos se produjo en el volumen de presentación, como el que se dio en el bacalao, que pasó de venderse en fardos de 25 kilos, en los que venían bacaladas enteras, a hacerse en cajas de 10 kilogramos. No obstante, si se comparan aquellas cantidades con las actuales, las cifras siguen pareciendo enormes. Simplemente hay que pensar en las latas de conserva, que hoy se distribuyen en cajas de 12, mientras que en los años 80, cada caja de conservas contenía 196 latas de guisantes, pimientos, champiñones o atún, entre muchos otros productos de consumo corriente. Donde aún no había llegado, ni siquiera insinuado, la variedad que existe actualmente, era en el apartado de las bebidas alcohólicas. Así, aunque sorprenden las cantidades que podían venderse de ron Bacardí, hay que tener en cuenta que no existía otra marca, algo parecido a lo que sucedía con la ginebra, que era o Larios o MG, mientras que en la actualidad pueden encontrarse hasta 50 referencias de ginebra en el estante de casi cualquier supermercado. Algo parecido sucede con un producto tan cotidiano como el Colacao. En los años 80 no existía más que una variedad, la clásica, y 2 formatos, la caja de 1200 gramos y el bote de 800 gramos. Hoy en día, sin embargo, pueden encontrarse botes y cajas de Colacao desde los 500 a los 3000 gramos y en una cantidad mareante de variedades: original, Avenacao, cero, cero fibra, turbo, energy. Los cambios que en esos momentos se están produciendo en España no se quedan solo en lo político o lo social, sino que afectan también a los hábitos de consumo y la producción industrial. De un país en el que había mucha más demanda que productos en oferta, se pasó a un mercado en el que la oferta supera con creces a la demanda. En esta transición pueden apreciarse 3 fases. En los años 70 y 80, quien mandaba en el mercado era el fabricante. Eran pocos los que tenían la capacidad de producir y quien lo hacía tenía la venta asegurada. En los 90 y hasta principios de los 2000, el que mandaba era el distribuidor, pues es entonces cuando empiezan a aparecer las cadenas de supermercados que cuentan con mayor capacidad para negociar condiciones favorables con los fabricantes. En la actualidad, el mando ha pasado a los clientes, que cuentan con una libertad total. Incluso se han eliminado las barreras geográficas gracias a Internet para escoger dónde y qué comprar. A principios de los años 80, el sector de la distribución mayorista en Asturias estaba dominado por unos pocos nombres propios, ligados bien a centrales de compras, bien a industrias de transformación alimentaria. Entre todos ellos sobresalía Germán Castejón, que contaba con la cadena de distribución minorista Spar, pero que cerró en 1984. El hueco que dejó en el mercado este importante almacén de distribución fue aprovechado por Hilario Osoro, que era propietario de un pequeño almacén de distribución en Tiñana, además de la tienda de delicatessen La Suiza en Oviedo. Asimismo, Hilario Osoro había sido uno de los fundadores de la central de compras SIFA, en la que estaba integrado su almacén. Otro distribuidor importante era Pleamar, situado en Ciudad Naranco, y cuyo producto estrella era el bacalao en salazón,
del que proveía almacenes como el de Hijos de Luis Rodríguez. Sin embargo, el negocio de la distribución mayorista estaba cambiando a pasos agigantados, y en 1983 los dueños de Pleamar se vieron obligados a liquidar sus existencias. Para ello, la compañía instaló una tienda provisional en Avilés, donde hoy se encuentra el centro comercial El Atrio, y que se convirtió durante unos meses en uno de los clientes habituales del almacén de Gerardo y Juan Rodríguez, pues necesitaban ofrecer al público más productos que los que estaban en liquidación si querían resultar más atractivos. El comercial que los atendía era Alberto Menéndez Hijo, quien no las tenía todas consigo por la situación económica en la que se encontraba la empresa. Sin embargo, Juan Rodríguez le dio confianza para venderles lo que necesitaran, pues al ser sus proveedores de bacalao, siempre podían cobrar en especie si la empresa no tenía liquidez a la hora de saldar la cuenta. Después del cierre de Pleamar, algunos de sus trabajadores montaron el almacén de distribución Vivó, en el polígono de Asipo, para lo que contaron con la ayuda de Hijos de Luis Rodríguez en forma de cesión de mercancía. No obstante, aquella aventura empresarial no dio los frutos esperados, y cuando 2 años más tarde de su apertura la compañía dio en suspensión de pagos, la empresa de Gerardo y Juan Rodríguez tuvo que cobrar parte de la deuda no ya en bacalao, sino nada menos que en palés. En Avilés estaba también Supercash, un negocio tipo cash and carry, propiedad de González y Cía. Una empresa que, además de dedicarse a la venta mayorista en aquella zona, contaba con la tienda gourmet La Reforma. Esta estaba situada en la avilesina calle de la Muralla, entonces llamada Marqués de Teberga, y cuyos orígenes en 1929 fueron muy similares a los de la pequeña tienda de ultramarinos que habían regentado don Luis Rodríguez y Macrina Cuervo en la calle Doctor Casal de Oviedo por las mismas fechas. La nómina de las principales empresas de distribución a principios de los años 80 se cerraba con Malaquías Morales S.A., radicada en Gijón, y que hoy día sigue prestando servicios a través de sus tiendas Cash and Carry y de comerciales que atienden principalmente al sector de la hostelería. Junto a estas compañías grandes coexistían pequeños almacenes locales repartidos por toda la geografía asturiana y que suministraban un poco de todo a los comercios de toda la vida que aún quedaban en algunos pueblos. Sin embargo, la tendencia del mercado, promovida en muchos casos desde las centrales de compras, era la de ir contando con una cadena propia de puntos de venta minorista. Pioneros en este modelo de negocio fueron los Spar de Germán Castejón o los supermercados Socal, Sociedad Cooperativa de Alimentación, que tenía un almacén de distribución en Coyoto, pero que vendía tan solo a sus franquiciados. En el caso de Hijos de Luis Rodríguez, aunque veían como su central de compras, Centra, incentivaba la apertura de supermercados propios, este era un reto empresarial para el que aún no se veían capacitados. Lo primero era generar una cifra de negocios suficiente para poder afrontar el crédito hipotecario de 16 millones de pesetas que habían contratado para construir la nueva nave en el polígono de Asipo, y el de 5 millones de pesetas para hacer frente al día a día del negocio.